está con nosotros el ministro de Economía de la provincia de Córdoba. Vamos a hablar de los números de la provincia. Se ha conocido la ejecución presupuestaria y hay quienes creen de que esos números son auspiciosos, pero bueno, lo mejor es preguntarle al ministro, que es Osvaldo Giordano, a quien le agradezco que esté con nosotros en mi nombre y en nombre de Ricardo, y preguntarle si le parece que estos números son auspiciosos, si está conforme con estos números. ¿Cuál es la visión que tenés, Osvaldo, sobre la situación de la provincia? Bueno, primero agradecerte a vos y a Ricardo la invitación. Como todo tiene varias respuestas, sí, en el contexto de la Argentina yo creo que sí. Es decir, si uno mira la situación actual y lo que viene en la Argentina de hace como mínimo 10 años, pero particularmente a partir del 2018, ¿no? Donde se inicia un ciclo de recesión, bueno, luego la pandemia y demás, uno diría, la sacamos barata, ¿no? Porque lo que está sufriendo las empresas, la familia, bueno, la población en general es muy grande, y en ese sentido, bueno, tener una situación en la cual todavía el Estado tiene un margen de ahorro interesante, importante, que no solo le permite afrontar todas sus deudas en un contexto donde no hay acceso al crédito, a un crédito, ¿no es cierto?, razonable, y a su vez financiar un plan de obra importante, digamos, para lo que es la provincia, uno diría no hay nada de qué quejarse. Obviamente uno aspiraría a más, pero para eso habría que salirse de la Argentina. Yo no creo que en la Argentina haya muchos casos donde uno pueda decir que está conforme. Me parece que bueno, el inconformismo es generalizado y creo que no es bueno caer en la resignación, sino bueno, en aspirar a más, porque creo que nos merecemos más, que es factible más, y bueno, ojalá el año próximo con el cambio de gobierno lo podamos concretar. Te hago una pregunta de un número primero. ¿Qué es el tema del nivel de deuda que tiene la provincia? ¿Cuál es el grado de preocupación que tiene en el hecho de que tenga un porcentaje muy alto de esa deuda nominada en moneda extranjera? A ver, el porcentaje sí es casi 100, pero tiene lógica porque no hay crédito razonable en pesos. Es decir, no es que haya mucho en dólar, no hay prácticamente, es casi mínimo, digamos, la deuda en pesos porque no hay mercado de acceso a pesos, a plazos y a tasas razonables. Así como la familia no se endeude, o cuesta mucho, ¿no?, que una familia se endeude para comprar su vivienda, por ejemplo, con un crédito hipotecario, lo cual es lo más común en el mundo desarrollado, pero que acá es muy limitado. Bueno, en el Estado pasa lo mismo, es decir, crédito solo hay a plazo y a tasas razonables en moneda extranjera. Por eso ese porcentaje. Ahora, en volumen es un volumen más que manejable, yo diría, dentro de las muchas preocupaciones que uno puede tener en la administración del Estado, yo diría es una de bastante baja prioridad. Yo creo que no hay para nada afectado. De hecho, hoy, justo estaba viendo hoy los números, más o menos representa 4 meses de recaudación la deuda total, que es una deuda que bueno, está en varios años distribuida, con lo cual Córdoba ha tenido bueno, situaciones de mucho más deuda que la actual. No creo que pase por ahí, los servicios de la deuda son una fracción muy pequeña del gasto total, así que no creo que esté por ahí la preocupación. Así que no temes que una eventual modificación del tipo de cambio tenga un impacto significativo sobre las finanzas de la provincia. Obviamente, digamos, si hay una devaluación fuerte, de ese 4 puede llegar a pasar a ser 5, digamos, pero no, eso distribuido en un montón de años no te cambia y ya sabes que probablemente cuando hay que pagarlo nuevamente te ha cambiado la situación. Entonces, yo creo que se ha generado, no sé, porque en Córdoba como que un tema tabú, ¿no?, donde todos los meses se está repalteando y demás, y yo no lo creo. Algo parecido pasa, ¿no?, con las transferencias discrecionales de la Nación, ¿no? Muchos preguntan, bueno, ¿y qué pasa ahora si Massa corta las transferencias? Bueno, cuando uno mira, así como cuando uno mira los gastos, el servicio de la deuda es 3%, 4%, 2%, digamos, no es algo que mueva la aguja. Por el lado de los ingresos, las transferencias discrecionales lo mismo, es 2, 3%, así que aun cuando pase algo tremendo que te corte todo, bueno, no es algo que te vaya a alterar la cuenta como otros factores. Para Córdoba, porque hay algunas provincias que dependen más. Exactamente, yo creo que en el caso de la deuda, por este tema del dólar, ¿no es cierto?, genera una deuda y se pierde dimensiones de la magnitud en el número total de presupuesto. En el caso, creo que de las transferencias discrecionales, como pasa en otras provincias donde dependen mucho de transferencias discrecionales, se traslada a Córdoba, cuando en realidad en Córdoba
no es relevante. No digo que todos los temas suman, ¿no es cierto? Pero me parece que hay que saber ponderar cuál es la relevancia de uno y otro. Te pregunto de otro tema que generalmente preocupa a los ministros y que además vos conocés mucho porque tuviste responsabilidad directa en su administración, la caja de jubilaciones de la provincia. Bueno, cuando miramos los números y sobre todo el tema de las transferencias discrecionales, ahí está el problema. Es un tema importante porque los gastos previsionales, todo el mundo piensa, el tema previsional es un tema nacional, es cierto, el presupuesto nacional casi la mitad es jubilaciones, pero cuando uno mira presupuestos como el de Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos, es un cuarto, es decir, no es la mitad, pero es un cuarto, ya es una proporción grande. Y cuando uno mira la película es más preocupante porque sin hacer nada todo tiende a empeorar. No porque se tomen decisiones equivocadas, sino que la demografía hace que es un gasto que tiene una inercia muy grande, expansiva. En el caso de Córdoba específicamente, además de lo que pasa en todo el mundo, que es la demografía, ¿no? Que vivimos más, una buena noticia, pero desde el punto de vista previsional es un problema. Además, tiene una inercia que es que el gasto previsional va creciendo más o menos en función de cuánto crecía el empleo hace 20, 30 años. Ese es lo que determina qué gente se jubila hoy, la que entró en la administración pública hace unos 30, 20 años. Y bueno, y ahí el crecimiento era mucho más grande que el crecimiento del empleo hoy, con lo cual, como digo, sin hacer nada, el gasto previsional te tiende a crecer. Eso se compensó con varias reformas, la última en el año 2020, reformas polémicas pero muy necesarias, porque permitieron, digamos, no solucionar, pero sí morigerar esa tendencia al alza. Pero también depende de otro factor muy importante, que es la relación con el gobierno nacional. Ustedes saben, hay una regla que dice que la nación, a las provincias que mantienen su caja, le tiene que transferir lo que le costaría a la nación administrar su caja. Esa es la manera como para poner en pie de igualdad Córdoba, por ejemplo, con Mendoza, que transfirió su caja. Sí. Si estuviera bien armonizado el régimen, significaría que se haría cargo de la nación. Claro. No está, pero bueno, hay aportes más altos que compensan. El problema central no es ese, sino el problema central es que ANSES cumple con eso, pero con un atraso grande. Básicamente, este año estuvo mandando plata a precio del 2019. Saca la cuenta, digamos, con la inflación actual. Hoy está mandando un tercio de lo que debería mandar, y eso sí genera un déficit importante, que es lo que ha obligado, digamos, a buscar financiamiento extra, incluso con aportes del Tesoro. Yo creo que ese sí es un tema muy relevante para Córdoba y que sería muy bueno resolverlo. De hecho, el diputado Carlos Gutiérrez presentó hace un tiempo un proyecto de ley, vi que en el proyecto de presupuesto se ha incorporado, que básicamente es muy simple, que se cumple esta regla pero con actualización. Es decir, que no use ANSES datos de información 2019, sino que la vaya actualizando, lo mismo que actualiza las jubilaciones, actualiza ese monto. Si eso estuviera vigente, la caja prácticamente se financiaría, no necesitaría, digamos, aportes extraordinarios para el financiamiento. Digamos que te veo como que estás relativamente conforme dentro del escenario que vivimos en la Argentina, por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con una demanda que está muy presente en los agentes económicos del sector privado, que es el tema tributario. Es decir, existe un permanente reclamo que los niveles de presión fiscal que tiene la Argentina en general atentan contra la posibilidad del desarrollo de la actividad privada. Y en el caso de Córdoba también, y se critica, bueno, en particular las provincias tienen un impuesto que es muy malo, que es el impuesto de ingresos brutos. Entonces te pregunto, ¿la provincia tiene pensado alguna estrategia para morigerar esa presión fiscal? Y adicionalmente, ¿cuál es tu opinión sobre esta reciente aprobación del consenso fiscal que hubo en el Congreso? Mira, no solo que tiene pensado, sino que la ejecutó. Y si uno mira los últimos años, Córdoba bajó ingresos brutos casi un cuarto la alícuota promedio, fruto del consenso fiscal que se firmó en el 2017, más una serie de acciones adicionales. Por ejemplo, el monotributo sacó a todos los pequeños contribuyentes de los regímenes de pago a cuenta, los saldos a favor, venimos haciendo una política muy estricta de no generar grandes saldos a favor.
de simplificar la forma de pago, es decir, una larga historia que no quiero aburrirte, digamos, de cosas que venimos haciendo tratando de que no sea tan gravoso el sistema tributario. Pero está ese reclamo todavía. Bueno, yo creo que está parte por el pasado. Sí, Córdoba tuvo en el pasado una presión tributaria alta, hoy te lo puedo demostrar que no es así. Córdoba está por debajo del promedio del resto de las provincias. Lo que sí es cierto es que el sistema tributario de la Argentina es muy malo, y en eso me anoto primero, digamos, la lista de críticos en relación a que este esquema donde está IVA, pero superpuesto el IVA a ingresos brutos, y sobre ingresos brutos está la tasa municipal, y pago el inmobiliario a la provincia, pero también a la municipalidad, y además bienes personales, y bueno, y así podemos hacer una larga enumeración de superposiciones e incoherencias, sin duda que sí, y yo creo que eso necesita una reforma de fondo, es decir, un cambio donde necesariamente tienen que estar los 3 niveles de gobierno. No quiero hacer propaganda, pero bueno, en el libro que vos presentaste, justamente uno de los capítulos apunta a eso, es decir, cómo uniendo impuestos simplifico los impuestos. Más allá si son un poco más altos, un poco más bajos, el problema nuestro es que además son muy malos impuestos, además de la presión. Pasando limpio, yo creo que Córdoba hizo un gran esfuerzo, por ahí todavía pagamos culpas del pasado, pero hoy se hizo un gran esfuerzo, pero claramente está dentro de los límites de lo que es estar en la Argentina, donde el sistema es muy malo. Es decir, yo creo que si ingreso bruto no debería existir directamente. Nosotros podemos hacerlo un poco menos distorsivo, bajando alícuotas, tratando de que no los pagos a cuenta no generen saldo a favor, pero la verdad es que es un impuesto que había que eliminar, y la propuesta que nosotros planteamos es, bueno, unirlo a IVA, y que el IVA es un impuesto mucho mejor que ingreso bruto. Esa es la salida. Y el tema del consenso también, nuevamente hay un error, digamos, se plantea, las provincias van a aumentar impuestos, objetivamente los invito, digamos, en la página web del Ministerio están los datos desde el año 2017 a ahora de las alícuotas. Las provincias en general bajaron, hubo algunas que no, por ejemplo Ciudad de Buenos Aires aumentó los impuestos, Córdoba es la que más bajó, pero lo que se planteó ahora es simplemente un congelamiento de eso, es decir, como que no se profundice esa baja, que yo creo que era irrealista, digamos, plantearse una baja sin un cambio más de fondo, de manera que me parece lo mejor que se puede haber hecho es eso, ¿no? Darle el acta de función al consenso como estrategia y abrir pie a que el año que viene ojalá se dé la instancia para una discusión más estructural que implique directamente eliminar ingresos brutos y no tratar de mejorarlo cuando sabemos que no se puede mejorar. Bueno, Osvaldo, el gobernador está contento con el ministro de Economía, ¿no? Digo, hay que preguntarle. No hace falta. Uno podría aplicar aquello de las preferencias reveladas, porque ha cambiado varios ministros hoy y no ha dicho nada del de Economía. No se olvidó de nosotros, pero, lo cual no es mala noticia para un ministro de Economía, claro, que se olviden de él, digamos. Osvaldo, te agradezco mucho que hayas venido y seguramente vamos a seguir conversando, porque la situación de esta que yo te mencionaba de los impuestos, la situación fiscal en general de Argentina, amerita que la gente que trabaja, la que está encima de los números, dé su opinión, y esas opiniones son muy valiosas.